Esta noche, vamos a empezar en un lugar que a menudo imaginamos como un laboratorio caótico y polvoriento, lleno de explosiones y secretos oscuros, pero que en realidad era el sitio más silencioso y paciente del mundo antiguo. Imagina un espacio donde la mayor virtud no era el descubrimiento brillante, sino la capacidad de observar cómo una sola gota de líquido tarda horas en resbalar por el cuello de un cisne de cristal. Antes de sumergirnos en estos vapores dorados, te invito a que te pongas cómodo, ajustes tu almohada y dejes que tu cuerpo encuentre su lugar natural de descanso. Esta será una travesía larga, diseñada para que tu mente se suelte y simplemente flote. Si disfrutas de este tipo de relatos pausados, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que te está ayudando a desconectar, y considera suscribirte a Observador de la Vida para que podamos encontrarnos aquí cada noche. Por cierto, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Puedes dejarlo en los comentarios cuando despiertes. A menudo se nos cuenta la historia de la destilación y la alquimia como una búsqueda febril de oro o de la eterna juventud, una caricatura de hombres obsesionados con la magia. Pero la realidad era mucho más sutil, casi doméstica en su tranquilidad. No era un documental de acción, era un ejercicio de atención plena que duraba décadas. Lo que vamos a explorar hoy es la destilación de los sueños. La vida de aquellos que pasaban sus noches vigilando el goteo constante de elixires en vasijas de vidrio soplado, donde el menor cambio en la llama podía arruinar meses de trabajo. No hace falta que intentes memorizar los nombres de los compuestos o las fechas exactas de los tratados que mencionaré. No estamos en una clase. Estamos en un refugio. Deja que las palabras pasen sobre ti como una brisa suave. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan y el hilo de mi voz se convierte en un murmullo lejano, no luches contra ello, es exactamente lo que debe pasar. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando, y la historia seguirá aquí, cuidando tu descanso. Si ya estás empezando a dormirte, es perfecto. No tienes ninguna obligación de quedarte despierto hasta el final. Capítulo 1. El mito del fuego y la realidad de la brasa. Cuando pensamos en los antiguos alquimistas y destiladores, la imagen que nos asalta es la de una chimenea rugiente y un hombre con la mirada desencajada buscando transformar el plomo. Es una imagen dramática, ideal para el cine, pero totalmente alejada de la paz que reinaba en los verdaderos talleres de destilación del siglo XVII. La destilación no se trata de fuego, se trata de calor latente. Los grandes maestros no buscaban la llama que quema, sino el calor que acaricia, algo similar al calor de un nido. En lugar de grandes incendios, el taller de un destilador de elixires era un lugar de una quietud casi religiosa. Se utilizaban baños de arena o baños de ceniza para asegurar que el calor llegara al vidrio de manera indirecta, lenta, casi imperceptible. Era una política de la paciencia. Mientras el mundo exterior se perdía en guerras de religión y conquistas territoriales, dentro de estos muros de piedra el único conflicto era decidir si la temperatura del agua era la adecuada para que el espíritu de la planta se desprendiera sin sufrir. A menudo se dice que estos hombres eran oscuros y reservados, pero la verdad es que eran, simplemente, personas que apreciaban el silencio. El mito dice que buscaban el oro, pero si observamos sus diarios, lo que realmente buscaban era la pureza. La destilación es, en esencia, el arte de separar lo esencial de lo accidental. Es un proceso de limpieza profunda. ¿Alguna vez has sentido que tu mente necesita eso? Una especie de filtro que deje atrás las preocupaciones pesadas y solo permita que lo ligero y lo luminoso pase al día siguiente. El humor de estos maestros era seco, como sus hierbas. Se reían de los sopladores de carbón, aquellos que intentaban acelerar los procesos con fuelles ruidosos, solo para terminar con frascos rotos y vapores amargos. En el Observador de la Vida, valoramos esa lentitud. No hay prisa. El vidrio soplado, con sus formas curvas y orgánicas, aceptaba el líquido gota a gota. Cada gota de un aceite esencial o de un espíritu divino representaba quizás una hora de espera. Imagina el sonido. Un ligero clic metálico del vidrio, y luego el silencio absoluto de la noche, solo interrumpido por el susurro de la arena caliente. Si todavía estás conmigo, quizás puedas visualizar ese taller. Las sombras de los alambiques proyectadas en las paredes, el aroma a romero y resina flotando en el aire frío, y la sensación de que, en ese pequeño espacio, el tiempo no tiene poder. No hay nada que resolver ahora.
Solo hay que observar cómo el vapor sube, se enfría y regresa a su estado líquido, más puro que antes. Es un ciclo eterno, calmado, que nos enseña que las mejores cosas de la vida no se conquistan, se esperan. Capítulo 2. El aprendizaje del silencio y el peso de la mirada. Para entrar en este mundo de vapores y cristales uno no necesitaba ser un sabio consagrado ni un noble con fortuna. En realidad la mayoría de los que terminaban custodiando los hornos eran jóvenes que habían demostrado una cualidad muy rara en el mundo de los hombres: la capacidad de quedarse quietos. El aprendizaje comenzaba mucho antes de que se les permitiera tocar un solo alambique de vidrio soplado. Primero debían aprender el lenguaje de las texturas y de las temperaturas. Imagina a un joven aprendiz llegando a un taller en las afueras de Florencia o quizás en un callejón techado de Madrid. No le daban libros ni fórmulas mágicas. Le daban un saco de arena fina y le pedían que la tamizara hasta que no quedara ni un solo grano más grande que el otro. Era un trabajo que podía durar semanas. ¿Te imaginas pasando días enteros simplemente sintiendo el roce de la arena entre tus dedos? Dejando que el polvo fino nuble tu vista hasta que solo el tacto importe. Si estás escuchando esto y sientes el peso de tus manos sobre las mantas, quizás puedas entender esa sensación de enfoque total en lo pequeño. Después de la arena venía el aprendizaje del fuego invisible. Se les enseñaba a mantener una brasa encendida bajo una capa de ceniza durante 24 horas sin que se apagara pero sin que llegara a arder. Los maestros decían que si podías ver la llama es que eras demasiado impaciente. El calor debía sentirse como una presencia, como el aliento de alguien que duerme a tu lado. Los aprendices dormían en el suelo del taller, cerca de los hornos. Sus cuerpos se convertían en termómetros vivientes. Se despertaban no por un ruido, sino por el cambio sutil en el olor del aire cuando una mezcla se sobrecalentaba. Había reglas no escritas que regían cada movimiento dentro de estas paredes. La primera regla era la economía del movimiento. No debías correr. No debías levantar la voz. Y sobre todo, no debías distraer la mirada del goteo. El sistema era una jerarquía de observación constante. El maestro observaba al oficial. El oficial observaba al aprendiz. Y el aprendiz observaba el cristal. Era una cadena de atención que mantenía el mundo en su sitio. En Observador de la Vida tratamos de rescatar esa forma de mirar, donde lo más importante es lo que sucede justo ahora, en este segundo de calma. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada uno de tus gestos era parte de algo mucho más grande? Para estos jóvenes el taller no era una cárcel. Era un ecosistema de seguridad. Fuera de allí el mundo era caótico, sucio y ruidoso. Pero dentro, todo tenía un orden lógico. Cada frasco tenía su lugar. Cada ingrediente su tiempo de maduración. Aprendían que para obtener el elixir más puro, primero debían purificarse ellos mismos de las prisas. A menudo se dice que la educación antigua era severa, pero en la destilería era más bien una educación en la sutileza. No se castigaba el error con gritos. Se castigaba con el silencio del maestro, que simplemente señalaba el residuo quemado en el fondo de un matraz. Ese residuo era la prueba física de una mente que se había distraído, de un pensamiento que se había escapado hacia el futuro o hacia el pasado en lugar de quedarse en el presente. Quizás por eso la destilación es la metáfora perfecta para el sueño. Para dormir, también necesitamos dejar de lado el ruido y concentrarnos en el ritmo pausado de nuestra propia respiración. Si todavía estás despierto, piensa en la paciencia de esos aprendices que pasaban 3 años solo limpiando cristales con vinagre y arena antes de que se les confiara la destilación de una sola flor de lavanda. No había atajos. No había prisa por llegar al final del proceso porque el proceso mismo era la vida. Es curioso cómo hoy en día queremos que todo suceda en un instante, cuando la verdadera belleza, la que queda grabada en el alma, siempre tarda en destilarse. Te invito a que simplemente dejes que tu mente repose en esa idea de preparación lenta. No tienes que aprender nada esta noche. No tienes que demostrar nada a nadie. Eres como ese aprendiz que finalmente ha recibido permiso para sentarse frente al horno, con la tarea más sencilla y relajante del mundo:
Ver cómo el agua se convierte en aire y cómo el aire regresa convertido en oro líquido. Gota a gota. A gota. Capítulo 3. Las leyes invisibles del rango y el riesgo del brillo. En la quietud de los grandes palacios y laboratorios del siglo XVII. Existir significaba ser observado. Pero en el mundo de la destilación y la alquimia de corte, la verdadera seguridad se encontraba en las sombras de los estantes más bajos. Había una jerarquía invisible que no dependía de los títulos de nobleza, sino del acceso a la llave de la alacena de los venenos o de las esencias más raras. Ser demasiado brillante. Ser demasiado notorio ante los ojos del rey o del gran duque. Era como una llama que arde demasiado rápido. Se consume y deja solo cenizas. Imagina que eres un oficial encargado de la destilación del ámbar gris para el perfume personal de una reina. Tu éxito depende de tu invisibilidad. Si el perfume es perfecto, la reina recibirá los elogios por su buen gusto. Pero si el perfume falla, si el alcohol se vuelve agrio o el aroma se desvanece en una hora, entonces todos recordarán tu nombre. Por eso, los más sabios en este oficio aprendían la política del silencio. Era mucho más seguro ser aquel hombre tranquilo que siempre estaba allí, el que conocía el peso exacto de cada grano de almizcle, pero que nunca buscaba el centro de la habitación durante un banquete. ¿Alguna vez has sentido que hay un poder especial en ser la persona que escucha en lugar de la que habla? En los pasillos de piedra de las viejas boticas reales, el rango se demostraba por la cercanía al fuego. Los aprendices estaban lejos, en las zonas más frías y húmedas, lavando morteros de mármol que pesaban más que ellos mismos. Los maestros, en cambio, se sentaban en sillas de cuero labrado cerca de los hornos de temperatura constante, moviendo apenas una mano para indicar que una válvula debía cerrarse. Había un riesgo constante en ser el favorito. Si un destilador lograba crear un elixir que supuestamente curaba la melancolía del monarca, de repente se veía rodeado de espías y de cortesanos envidiosos. Todos querían la receta. Todos querían saber qué hierba secreta se había añadido al final del proceso. Mantenerse competente pero discretamente indispensable era un arte que requería más inteligencia que la propia química. Se trataba de cultivar una mediocridad aparente en público, mientras en privado se alcanzaba la perfección. Si estás escuchando esto y sientes que el mundo exterior a veces exige demasiado de ti, que te pide que brilles y que compitas constantemente, quizás puedas encontrar consuelo en la filosofía de estos antiguos artesanos. Ellos sabían que el verdadero valor no necesita gritar. Una gota de aceite esencial de rosa pura puede aromatizar una habitación entera sin hacer ningún ruido. Del mismo modo, tu descanso no necesita ser productivo. No tienes que ganar nada esta noche. Solo tienes que permitirte ser ese observador silencioso que no corre riesgos, porque no tiene nada que demostrar. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un entorno donde cada pequeño detalle era recordado por años, donde un error de hace una década todavía se comentaba en voz baja. En el taller del destilador, la memoria era la herramienta más afilada. Se recordaba cómo soplaba el viento el día que el cristal se rompió. Se recordaba el color exacto de la ceniza de un lote fallido de antimonio. Esa memoria colectiva creaba una red de seguridad. Si seguías las reglas, si respetabas los rangos y mantenías tu cabeza baja, el sistema te protegía. La arquitectura del taller también reforzaba esta jerarquía. Había salas a las que solo el maestro podía entrar con una llave de hierro colgado de su cinturón. Eran los santuarios de las sustancias más caras, como el azafrán traído de Oriente o las perlas destinadas a ser disueltas en vinagre destilado. El respeto por estos espacios no nacía del miedo, sino de una comprensión profunda de que algunas cosas requieren un nivel de cuidado que solo los años de paciencia pueden otorgar. Mientras descansas, visualiza ese laboratorio como un refugio de orden. Las estanterías suben hasta el techo, llenas de frascos etiquetados con una caligrafía meticulosa. No hay desorden. No hay caos. Cada objeto tiene su propósito y su lugar. ¿Y tú? En este momento,
Tienes el propósito más importante de todos. Soltar el control. Deja que los rangos y las preocupaciones de tu día se disuelvan como la sal en el agua tibia. No hay riesgo en cerrar los ojos ahora. Porque en la historia que estamos contando, ya has aprendido que el mayor poder reside en la quietud absoluta. En esa capacidad de estar presente sin ser notado. Fluyendo con el ritmo de la noche. Como el vapor que asciende sin esfuerzo hacia el techo del alambique. Capítulo 4. El arte de la vigilancia y el ritmo de la gota. En la profundidad de la noche, cuando los ruidos de la ciudad se han apagado por completo, el taller de destilación cobra una vida propia. No es una vida de movimiento frenético, sino una vida de pulsaciones lentas. Para el destilador, vigilar no es simplemente mirar. Es una forma de meditación activa que requiere una entrega total de los sentidos. El tiempo deja de medirse por las manecillas de un reloj de torre y empieza a medirse por el intervalo entre una gota y la siguiente. Ese pequeño espacio de silencio que separa dos eventos idénticos. Imagínate sentado en un taburete de madera desgastada frente a un matraz de cuello largo. El vidrio está empañado por un calor suave y ves como una esfera diminuta de líquido transparente se forma en el borde interno del tubo. La esfera crece desafiando la gravedad durante unos segundos que parecen eternos. Brilla bajo la luz de una sola vela y finalmente se desprende para caer en el recipiente receptor con un sonido casi imperceptible. Milésimas de segundo después, otra gota comienza a nacer. Este ciclo se repetirá miles de veces antes de que el sol asome por el horizonte. ¿Has notado alguna vez cómo el sonido del agua al caer puede limpiar los pensamientos más ruidosos de tu mente? En Observador de la Vida creemos que esa repetición es la llave de la tranquilidad. Para el vigilante del alambique no había lugar para el aburrimiento, porque cada gota era una prueba de que el mundo seguía funcionando según las leyes de la naturaleza. Si la gota caía demasiado rápido, el fuego era excesivo. Si tardaba demasiado, la esencia se perdía. El equilibrio era la única meta. Una búsqueda constante de la armonía entre el calor y la materia. En estos talleres se valoraba la vigilancia silenciosa por encima de cualquier otra habilidad técnica. Los maestros sabían que un hombre que habla mucho no puede escuchar el susurro del vapor. El aire dentro del taller estaba cargado de una humedad perfumada que pesaba ligeramente en los pulmones, induciendo a una relajación profunda. Los oficiales de noche desarrollaban una visión periférica capaz de detectar el menor parpadeo en la llama del hornillo sin tener que mirarla directamente. Era un estado de alerta relajada. Algo que quizás tú puedas intentar ahora mismo. Sintiendo tu entorno sin necesidad de analizarlo. Simplemente estando ahí. A veces me pregunto si en nuestro mundo moderno hemos olvidado el placer de observar algo que sucede muy despacio. La destilación nos enseña que las transformaciones más importantes no ocurren mediante explosiones, sino mediante la persistencia. Una esencia de sándalo puede tardar 3 días y 3 noches de goteo ininterrumpido para alcanzar su máxima pureza. 3 días donde alguien debe estar presente asegurándose de que el ritmo no cambie. Es una lección de lealtad hacia lo invisible. A menudo se dice que el secreto de los mejores elixires no estaba en los ingredientes, sino en el estado de ánimo de quien los vigilaba. Existía la creencia de que si el destilador estaba inquieto o enfadado, el cristal se rompería o el líquido saldría turbio. Por eso se fomentaba un ambiente de paz absoluta. Casi podías tocar el silencio con las manos. Los trabajadores se comunicaban mediante señas sutiles o miradas breves. Un leve asentimiento de cabeza indicaba que todo iba bien. Una mano levantada pedía más carbón para el lecho de cenizas. Si todavía estás despierto, puedes imaginarte como parte de ese equipo de vigilancia nocturna. No tienes ninguna responsabilidad sobre el fuego ni sobre el cristal. Tu única tarea es dejar que el ritmo del goteo sincronice con los latidos de tu corazón. Imagina que cada pensamiento que te preocupa es una de esas gotas que cae y se funde en un mar de líquido en calma. Una vez que cae, ya no te pertenece. Se ha transformado en algo nuevo y puro. El vigilante sabe que el final del proceso llegará cuando tenga que llegar. No hay forma de apresurarlo sin arruinar el resultado. Esta aceptación de los tiempos naturales es lo que permite que el cuerpo se relaje de verdad. No hay nada que puedas hacer ahora para acelerar el mañana. Así que puedes permitirte el lujo de ser simplemente este observador que no juzga. Que no espera nada más que la próxima gota.
Siente cómo la pesadez del sueño te va envolviendo de la misma manera que el vapor envuelve el cuello del alambique. De forma suave, constante y cálida. Me gustaría preguntarte, ¿qué ritmo elegirías para tu propia mente si pudieras diseñarlo desde cero? Seguramente sería este ritmo de la destilería. Lento, seguro y predecible. Donde el único riesgo es quedarse profundamente dormido antes de que la última gota del capítulo toque el fondo del cristal. Pero como ya sabes, en este lugar eso no es un riesgo. Es un éxito. Es el momento de dejar que la imagen del taller se desvanezca un poco, dejando solo el sonido rítmico en tu imaginación, mientras te preparas para profundizar aún más en este sueño de alquimia y paz. Capítulo 5. Las redes invisibles de los mensajeros y el valor de la lealtad. En los pasillos que conectaban el laboratorio con el resto del palacio se extendía una red de comunicaciones mucho más efectiva que cualquier decreto real escrito sobre pergamino. No eran los ministros ni los generales quienes poseían la información más valiosa, sino los mensajeros silenciosos. Los mozos que transportaban los cestos de carbón y los criados que llevaban los frascos de cristal envueltos en sedas oscuras para protegerlos de la luz del sol. Esta era la infraestructura humana de la confianza. Una red de personas que habían aprendido que en un mundo de secretos el silencio es la moneda más cara. Imagina a un joven sirviente caminando descalzo por los suelos de mármol frío en plena madrugada. Lleva consigo un pequeño vial que contiene un destilado de valeriana y flores de azahar destinado a los aposentos de un noble que no puede conciliar el sueño. Ese mensajero no solo lleva un líquido. Lleva consigo el conocimiento de quien está despierto a estas horas, quien está preocupado y quien busca consuelo en la botica. Sin embargo, su rostro es una máscara de neutralidad absoluta. Ha sido entrenado para ver sin mirar y para oír sin escuchar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde la discreción fuera tu mayor protección? En estos entornos de poder silencioso, la lealtad no se juraba en grandes ceremonias con trompetas. Se demostraba en los pequeños actos cotidianos de no decir nada. Los criados del destilador formaban una hermandad no declarada. Sabían que si el maestro caía en desgracia por un rumor malintencionado, todos los que trabajaban bajo su techo perderían su refugio. Por eso, la lealtad era una cuestión de supervivencia mutua. Un pacto de caballeros entre personas que a menudo no tenían apellidos nobles. El acceso a la información funcionaba de una manera orgánica y lenta. Un oficial de la destilería podía saber que un envío de especias de Oriente llegaría con retraso simplemente observando el humor del jefe de almacén o el tipo de leña que se estaba utilizando en las cocinas. Todo estaba interconectado en este ecosistema. La memoria de estos hombres era prodigiosa porque no podían permitirse poner nada por escrito que pudiera ser interceptado. Guardaban las fórmulas en su cabeza, pero también guardaban las rutinas de todos los habitantes de la casa. A menudo pensamos en el poder como algo que se ejerce desde un trono. Pero en la realidad de los siglos pasados el poder residía en el acceso. El destilador tenía acceso a la salud y al bienestar del gobernante. Y sus mensajeros tenían acceso a los momentos de mayor vulnerabilidad de la corte. Eran los únicos que veían a los grandes señores sin sus pelucas y sin sus armaduras, en la intimidad de sus habitaciones, esperando por una medicina que les calmara el dolor de cabeza o la angustia del pecho. Si estás escuchando esto y sientes que a veces la comunicación en tu vida es demasiado rápida y superficial, quizás puedas encontrar alivio en la idea de estos vínculos profundos y callados. No hace falta hablar para entenderse cuando existe un propósito común. En este taller donde estamos ahora, todos saben lo que tienen que hacer. Hay una coreografía de sombras que se mueven con una eficiencia tranquila. El que alimenta el fuego sabe exactamente cuando el que vigila el cristal necesita un descanso. Y se acerca para ocupar su lugar sin decir una sola palabra. Me gustaría preguntarte algo. ¿Has tenido alguna vez un confidente que supiera exactamente lo que necesitabas sin que tuvieras que pedirlo? Ese es el tipo de relación que se cultivaba en las sombras de la destilería. Una lealtad que no buscaba el reconocimiento público sino la satisfacción interna de un trabajo bien hecho, de un secreto bien guardado. Esta noche, tú puedes ser el destinatario de esa lealtad. No tienes que hacer nada para merecer este descanso.
Simplemente deja que la historia te cuide. De la misma manera que el mensajero cuidaba el frasco entre sus manos para que llegara intacto a su destino. La arquitectura social de este mundo era tan compleja como los laberintos de tuberías de plomo y vidrio. Pero en el centro de todo, siempre estaba la persona. El individuo que decidía ser fiel a su oficio y a sus compañeros. Es una forma de dignidad que no requiere de lujos. La dignidad del que sabe que su silencio es una fortaleza. Mientras tus ojos se cierran, imagina que todas las voces del día se van alejando. Se vuelven murmullos que se pierden en los pasillos lejanos de un palacio que ya no te pertenece. Aquí en tu habitación, reina la misma lealtad hacia tu propio descanso. Nada va a interrumpir este proceso de destilación de tus sueños. Siente la frescura de las sábanas como si fueran las sedas que envuelven el cristal más preciado. Eres importante. Eres valorado y estás protegido por el silencio de la noche. No hay mensajes que enviar. No hay noticias que recibir. Solo el goteo constante de la tranquilidad que se acumula en el fondo de tu mente. Dejándola limpia, clara y lista para el olvido suave del sueño profundo. Capítulo 6. La danza de las sombras y el peso de la información. En el corazón de la medianoche el taller se transforma en un teatro de sombras proyectadas por la luz vacilante de las lámparas de aceite de oliva. Para un observador externo estas sombras podrían parecer caprichosas, pero para el ojo entrenado del destilador cada movimiento en la pared cuenta una historia técnica. El tamaño de la sombra de la columna de vapor indica la presión interna del matraz y la intensidad del resplandor en el suelo revela si el carbón está consumiéndose de manera uniforme. En este mundo no se necesita luz cegadora para conocer la verdad. De hecho, la oscuridad es una aliada que permite que el resto de los sentidos se agudicen hasta límites casi sobrehumanos. Imagina que estás allí sentado en un rincón del taller apoyando la espalda contra una pared de piedra que aún conserva el calor del día. El aire huele a una mezcla compleja de madera de sándalo recién cortada y el aroma metálico del cobre limpio. Escuchas el crujido casi musical de las vigas del techo que se contraen con el frío de la noche. En este espacio la información no fluye a través de gritos o anuncios, sino a través de señales que solo los iniciados saben interpretar. Un ligero cambio en el tono del burbujeo del agua en el baño María es un aviso más claro que cualquier campana. ¿Alguna vez has pensado en cuánta información somos capaces de procesar sin usar una sola palabra? En la destilería la comunicación era una forma de arte cinético. Un oficial podía saber que su compañero estaba cansado solo por la forma en que éste sujetaba las tenazas de hierro. La lealtad en este contexto significaba anticiparse a la necesidad del otro. Si alguien veía que una gota de condensación estaba empezando a resbalar por el exterior de un frasco precioso, se acercaba con un paño de lino fino y la secaba antes de que el otro tuviera que pedirlo. Era una vigilancia compartida. Una red de seguridad que permitía que la fatiga no se convirtiera en un desastre. Esta forma de entender el entorno creaba un sentido de pertenencia muy profundo. Los hombres que trabajaban aquí no se sentían simples empleados sino guardianes de un proceso sagrado. Sabían que cada frasco que salía de sus manos llevaba consigo una parte de su propia calma y de su propia paciencia. Había un orgullo silencioso en saber que el elixir que ayudaría a sanar a un niño o a calmar a un anciano había sido cuidado con una atención que bordeaba lo espiritual. En Observador de la Vida intentamos que sientas esa misma protección. Que sientas que este momento de tu descanso es el resultado de un proceso cuidado y deliberado. Me pregunto si puedes recordar alguna vez en la que te sentiste tan en sintonía con tu trabajo o con tu entorno que las palabras simplemente sobraban. Ese estado de flujo es el que buscamos alcanzar esta noche. No hay necesidad de analizar lo que digo ni de procesar datos complejos. Simplemente deja que las imágenes de las sombras moviéndose rítmicamente en las paredes de piedra te acunen. Son sombras amigas. Sombras que guardan secretos de siglos de antigüedad sobre cómo encontrar la paz en medio del silencio. A menudo el acceso a la información en los grandes palacios era una fuente de ansiedad. Pero aquí en la destilería era una fuente de control y seguridad. El conocimiento de los tiempos, de las mezclas y de las reacciones químicas otorgaba al destilador una autoridad tranquila. No necesitaba imponerse por la fuerza porque su dominio sobre la materia era evidente en cada gota cristalina que lograba producir. Del mismo modo tú tienes el dominio total sobre este espacio de tu habitación.
Tienes el conocimiento necesario para saber que este es el momento de soltarlo todo. De dejar que las redes de información del mundo exterior se desconecten una a una. Visualiza por un momento las estanterías de madera oscura que cubren las paredes del taller de arriba a abajo. Hay cientos de frascos de diferentes tamaños y colores. Algunos son de un azul profundo como el cielo antes del amanecer y otros son de un verde esmeralda que parece contener la luz del bosque. Cada uno de ellos está cerrado con un tapón de corcho sellado con cera roja. Dentro de esos frascos el tiempo se ha detenido. La esencia de las plantas capturada en su momento de máxima perfección espera pacientemente a ser utilizada. Tú eres ahora como uno de esos frascos preciosos. Estás en un lugar seguro. Sellado contra las distracciones del exterior. Guardando tu propia esencia y tu propia energía para mañana. Siente como el peso de tu cuerpo se hunde un poco más en el colchón con cada frase que pronuncio. Es una pesadez agradable. Como la del mercurio que descansa en el fondo de un cuenco de cerámica. No hay tensión en tus hombros. No hay rigidez en tu cuello. Las sombras del taller se vuelven más largas y más suaves. Invitándote a cerrar los ojos definitivamente si aún no lo has hecho. La historia sigue fluyendo. Pero ya no necesita tu atención consciente. Puedes dejar que se convierta en un murmullo de fondo. Una canción de cuna hecha de historia y de vapores de lavanda. Todo está en orden. Las brasas del horno están cubiertas por una capa protectora de ceniza gris que mantendrá el calor hasta la mañana. El oficial de guardia ha comprobado los cierres de las ventanas y ha apagado todas las luces excepto una pequeña vela que parpadea en la entrada. Es el momento de la entrega total al descanso. La red de lealtad de la que hemos hablado te rodea y te protege. No estás solo en este silencio. Estás acompañado por siglos de tradición de personas que antes que tú aprendieron a valorar la paz de la noche y el misterio de la gota que cae. Capítulo 7. Los espacios del silencio y la arquitectura de la calma. Si cerramos los ojos y nos permitimos viajar a través de los pasillos de piedra de este gran edificio, descubriremos que la arquitectura misma del lugar estaba diseñada para proteger el proceso de la destilación. Las paredes no son simplemente muros de contención sino que tienen un grosor de casi 1 metro de piedra caliza y mortero. Este espesor actúa como un aislante natural que mantiene el taller a una temperatura constante. Independientemente de si fuera ruge una tormenta de invierno o si el sol del verano calienta las tejas del tejado. Es un caparazón de silencio que nos abraza y nos separa de cualquier distracción externa. Imagina el suelo sobre el que caminamos. Son losas grandes y pesadas de granito gris que han sido pulidas por los pasos de generaciones de artesanos. Si caminas por aquí notarás que el sonido de tus pasos es absorbido por la piedra. No hay ecos estridentes ni ruidos secos. Todo es suave y sordo. Las ventanas son pequeñas y están situadas en la parte alta de las paredes, permitiendo que entre una luz tamizada y suave que nunca llega a herir los ojos. Es un diseño que invita a la introspección. A mirar hacia adentro. Al igual que tú estás haciendo ahora mismo mientras te acomodas bajo tus mantas. ¿Alguna vez te has sentido protegido por la estructura física de una habitación? Sintiendo que los muros son como un abrazo que mantiene fuera todo lo que no necesitas. En la destilería este sentimiento era una realidad cotidiana. La forma circular de las cúpulas de los hornos recordaba a las formas de la naturaleza. A los huevos o a las colinas. No hay esquinas afiladas ni ángulos agresivos. Todo fluye en curvas que facilitan que el calor circule de manera uniforme. Esa misma fluidez es la que quiero que sientas en tu propio cuerpo ahora mismo. Desde la punta de tus dedos hasta el centro de tu pecho. El mobiliario del taller también sigue esta lógica de la paciencia. Hay grandes mesas de roble oscuro que han absorbido aceites y resinas durante décadas, volviéndose casi negras y desprendiendo un aroma dulce y profundo que nunca desaparece del todo. Sobre estas mesas los instrumentos de precisión descansan sobre lechos de terciopelo o de paja limpia. Hay una jerarquía en el orden de los objetos que refleja la jerarquía de los pensamientos. Las herramientas que se usan con más frecuencia están siempre al alcance de la mano. Mientras que los secretos más valiosos se guardan en cajones que requieren una llave de bronce pulido. Me pregunto si alguna vez has organizado un espacio solo para tu propio placer y descanso. Sin pensar en lo que otros dirían.
Para el destilador su lugar de trabajo era su santuario. Un sitio donde las leyes del mundo exterior no se aplicaban. Aquí el tiempo no se apresura por la voluntad de un rey o por la urgencia de un mercado. El tiempo pertenece al líquido que hierve a fuego lento. Esta desconexión del tiempo lineal es lo que nos permite entrar en el estado de sueño profundo. No hay un horario que cumplir cuando el único reloj que importa es el de la naturaleza. A medida que avanzamos por el taller, pasamos junto a la zona de almacenamiento de las materias primas. Aquí las paredes están cubiertas de sacos de arpillera que contienen flores secas de lavanda, raíces de angélica y cortezas de canela traídas de tierras lejanas. El aire aquí es más denso y más rico. Un festín para el olfato que relaja el sistema nervioso de forma inmediata. Puedes imaginar que estás inhalando ese aire ahora mismo. Un aire que lleva consigo la esencia de 1000 jardines diferentes. Purificado por la sombra y el reposo. La arquitectura social del taller también se refleja en estos espacios. Hay un rincón cerca de la chimenea principal donde los oficiales se sientan a descansar y a compartir una jarra de agua fresca durante los relevos nocturnos. Es un lugar de compañerismo tranquilo, donde no se habla de política ni de problemas, sino de la calidad de la última cosecha de rosas o de la transparencia del nuevo cristal que ha llegado de Murano. Esas conversaciones pequeñas y seguras son las que construyen la verdadera estabilidad emocional. En Observador de la Vida queremos que tu habitación se convierta esta noche en esa arquitectura de la calma. Que sientas que tus paredes son lo suficientemente fuertes como para guardar tu paz y lo suficientemente suaves como para dejar que tus sueños vuelen libres. La estructura del edificio que estamos describiendo es la estructura de tu propio descanso. Sólida, confiable y llena de rincones acogedores donde puedes esconderte del ruido del mundo. Siente cómo la respiración se vuelve más profunda mientras visualizas los arcos de piedra sobre tu cabeza. Estos arcos han sostenido el peso del edificio por más de 200 años y lo seguirán haciendo por mucho tiempo más. No hay nada que temer. El orden está establecido y la seguridad es absoluta. La luz de la luna entra ahora por las pequeñas ventanas superiores, dibujando rectángulos de plata en el suelo de granito. Es una invitación final para que dejes de lado cualquier pensamiento que no sea la imagen de este refugio perfecto. Todo está en calma. Los alambiques siguen su trabajo silencioso en la oscuridad. Las sombras se han vuelto casi estáticas y el calor residual del horno es como una manta invisible que te envuelve. Duerme ahora con la certeza de que estás en un lugar diseñado para protegerte, donde cada piedra y cada viga de madera ha sido puesta ahí para que tú puedas simplemente ser y descansar. Capítulo 8. El peso del silencio y el murmullo de los secretos. En las horas más profundas de la madrugada, cuando incluso los perros de los guardias se han rendido al sueño, el taller de destilación se convierte en una caja de resonancia para los sonidos más sutiles. En este silencio absoluto, el crujido de una carta al ser abierta o el roce de una pluma sobre el papel adquieren una importancia casi monumental. Es en este momento cuando la información deja de ser una herramienta técnica y se transforma en un instrumento de poder silencioso. Los grandes secretos del palacio no se gritaban en los salones de baile, sino que se susurraban aquí entre el vapor de las esencias y el calor de las cenizas. Imagina por un momento que estás sentado en un rincón sombreado observando cómo un oficial de alto rango sella cuidadosamente una pequeña nota con cera de color púrpura. El sonido del sello al presionar la cera caliente es un pequeño clock que rompe el aire frío. Ese papel no contiene una orden militar ni un decreto financiero. Contiene algo mucho más delicado. Una observación sobre la salud de un heredero o la mención de un ingrediente que ha sido omitido a propósito en un tónico real. En el mundo de la destilación, el silencio no es solo la ausencia de ruido. Es un espacio protegido donde la verdad puede existir sin ser juzgada. ¿Alguna vez has guardado un secreto que te hacía sentir una extraña forma de calma y control sobre tu propio mundo? Para los hombres de la botica real, guardar secretos era como cuidar un fuego lento. Si hablabas demasiado, la llama se descontrolaba y el proceso se arruinaba. Si callabas demasiado, el calor podía extinguirse por falta de aire. La sabiduría consistía en saber exactamente cuánto decir y a quién. Las cartas que salían de este taller viajaban protegidas por una red de lealtades que superaba cualquier frontera geográfica o política.
En Observador de la Vida valoramos esa capacidad de guardar para uno mismo lo que es precioso. No todo necesita ser compartido. No todo necesita ser publicado o gritado a los cuatro vientos. Hay una gran paz en saber que tus pensamientos más íntimos y tus deseos de descanso son tuyos y de nadie más. Esta noche puedes permitirte el lujo de cerrar todas las puertas de tu comunicación con el exterior. No hay cartas que leer. No hay mensajes que responder. Eres como ese oficial que ha terminado de sellar su correspondencia y ahora simplemente observa cómo la cera se enfría y se endurece, volviendo el secreto inviolable. A menudo los escándalos en la corte se gestaban por una palabra mal dicha o por una mirada mal interpretada durante el almuerzo. Pero en el taller el tiempo fluye de otra manera. Aquí las consecuencias de un acto pueden tardar semanas o meses en manifestarse. Como una infusión que debe reposar en la oscuridad de una bodega antes de revelar su verdadero carácter. Esta lentitud es una protección contra la impulsividad. Nos enseña que el silencio y la espera son los mejores aliados para resolver cualquier conflicto. ¿Por qué apresurarse a juzgar o a actuar cuando el tiempo mismo se encarga de destilar la realidad? Si todavía me escuchas, quizás puedas visualizar la mesa de trabajo del maestro, llena de pequeños frascos de vidrio soplado que contienen muestras de cada lote producido durante el último año. Cada frasco tiene una etiqueta con una fecha y una nota breve en latín o en un código privado que solo el maestro comprende. Es un registro de la paciencia humana. Un archivo de momentos de silencio capturados en forma líquida. Mirar esa colección es como mirar un mapa del tiempo que ya pasó. Un tiempo que fue productivo precisamente porque fue tranquilo y reflexivo. Me gustaría preguntarte, ¿qué palabras elegirías para sellar tu propio descanso esta noche si tuvieras que escribirlas en un papel de hilo fino? Seguramente serían palabras de gratitud hacia tu propio cuerpo y hacia tu propia mente por haberte traído hasta aquí. A este momento de seguridad absoluta. Deja que esas palabras imaginarias se disuelvan en el aire perfumado del taller. No hace falta escribirlas. El silencio de la habitación ya las comprende. Siente como el peso del aire sobre tu piel se vuelve más suave. Como si la atmósfera misma estuviera tratando de no despertarte. En el taller el encargado nocturno camina ahora por las estanterías verificando que ningún frasco esté cerca del borde. Que ninguna vela esté demasiado baja. Todo es orden. Todo es previsión. No hay lugar para el azar en este santuario de la precisión. Esa misma precisión es la que regula ahora tu respiración. Un ritmo perfecto que no necesita de tu voluntad para continuar. El silencio es una manta que te cubre. No es un vacío. Es una presencia llena de posibilidades de descanso. Como los secretos que reposan en las boticas de los antiguos palacios esperando su momento para ser útiles. Tus energías se están regenerando ahora en el silencio más absoluto. No hay nada que vigilar. No hay nada que proteger. La arquitectura de la calma de la que hablamos antes es ahora tu propia piel y tus propios huesos. Duerme con la tranquilidad del que sabe que su silencio es su mayor tesoro. Los escándalos del mundo y los ruidos de la historia quedan fuera de estos muros de piedra. Aquí solo existes tú. El ritmo de la gota y el murmullo casi inaudible de un pasado que te invita a soltarlo todo. Que tu sueño sea tan profundo y tan puro como el destilado más fino que jamás haya salido de estos alambiques de cristal. Capítulo 9. El lenguaje del tiempo y la maduración en la penumbra. En los sótanos más frescos del taller, donde las paredes de piedra están cubiertas por una fina capa de musgo seco, se encuentra el archivo de las esencias que necesitan del olvido para alcanzar su perfección. Es un lugar donde el tiempo no corre sino que sedimenta. El destilador sabe que su trabajo no termina cuando la última gota cae del alambique. De hecho, ese es solo el nacimiento de la sustancia. Después viene la etapa más difícil para el espíritu humano. La espera absoluta en la oscuridad. Imagina que bajamos por una escalera de caracol de piedra desgastada, sintiendo cómo la temperatura desciende grado a grado hasta volverse constante y protectora. Aquí abajo no hay velas encendidas porque la luz es la enemiga de la maduración. El maestro baja una vez a la semana con una pequeña linterna de aceite protegida por cristales ahumados solo para comprobar que los sellos de cera siguen intactos. El silencio aquí abajo tiene una textura diferente. Es más denso.
como si el aire mismo estuviera saturado de la sabiduría de los años pasados. ¿Alguna vez has sentido que hay problemas en tu vida que solo se resuelven dejando que el tiempo pase sobre ellos sin tocarlos? En esta bodega de maduración aprendemos que la intervención constante a veces solo sirve para arruinar lo que ya es bueno. Los frascos de barro cocido y las botellas de vidrio oscuro descansan en nichos excavados directamente en la roca. Allí dentro los componentes químicos se abrazan. Se reconocen y finalmente se funden en una armonía que ninguna máquina moderna podría replicar con prisa. En Observador de la Vida nos gusta pensar que el sueño es precisamente este sótano de maduración para tu mente. Durante el día has recolectado impresiones, datos, emociones y cansancio. Ahora en la quietud de tu cama es el momento de depositar todo eso en los estantes de tu subconsciente y dejar que la oscuridad haga su trabajo. No intentes organizar tus pensamientos ahora. Deja que se sedimenten solos. Lo que es importante permanecerá y lo que es superficial se evaporará con el frío de la noche. Me pregunto si alguna vez has experimentado la satisfacción de encontrar algo que habías olvidado y darte cuenta de que ahora es mucho más valioso que antes. Un aroma que se vuelve más dulce. Un recuerdo que se vuelve más suave. Un vino que pierde su aspereza. Esa es la magia de la inacción deliberada. El destilador que tiene la disciplina de no abrir un frasco antes de tiempo es el que finalmente obtiene el elixir que parece tener vida propia. La paciencia no es simplemente esperar. Es confiar en que los procesos naturales saben lo que hacen. Visualiza las filas interminables de recipientes de cerámica. Cada uno marcado con un número romano que indica el año de su cosecha. 1682. 1703. 1715. Son cápsulas del tiempo que guardan la esencia de veranos que ya nadie recuerda, pero que siguen vivos en el líquido que contienen. Hay algo profundamente reconfortante en saber que nada se pierde del todo. Que todo lo bueno puede ser conservado si se le da el espacio y el silencio necesarios. Siente cómo esa misma paciencia se filtra en tus músculos ahora mismo. No tienes que resolver el mañana esta noche. El mañana es una cosecha que todavía no ha llegado. Tu única tarea hoy es ser ese nicho de piedra fresco y seguro que guarda el tesoro de tu energía. Nota la pesadez de tus piernas y de tus brazos. Es la pesadez de la materia que descansa para volverse más noble. No hay ninguna prisa por despertar. El mundo seguirá girando sin tu ayuda durante las próximas 8 horas. En el taller de arriba el oficial de guardia escucha el eco sordo de sus propios pasos mientras camina sobre el techo de esta bodega. Él sabe que abajo todo está bien porque el silencio es total. Si hubiera una fuga o una rotura el olor lo delataría. Pero mientras el aire permanezca neutro y fresco la paz está garantizada. Esa es la confianza que quiero que sientas. Una confianza que nace del orden y del respeto por los ciclos de la vida. Deja que tu mente sea como ese vidrio oscuro que protege el contenido precioso de la luz exterior. Estás a salvo en tu propia profundidad. Rodeado de muros que han visto pasar siglos y que saben que después de cada noche siempre llega una mañana clara. Pero que para que esa mañana sea verdaderamente brillante, la noche debe ser aprovechada hasta su última gota de sombra. Duerme ahora dejando que los años de historia que te estoy narrando se conviertan en una bruma ligera que te envuelve. Estás madurando en el silencio. Te estás volviendo más fuerte y más sabio simplemente por el hecho de no hacer nada. De no pensar en nada. De ser simplemente una esencia que descansa en la penumbra de un palacio olvidado. Esperando el momento justo para florecer de nuevo. Pero ese momento no es ahora. Ahora es el tiempo del olvido y de la paz absoluta. Capítulo 10. El ritmo del mundo exterior y el refugio de la cera. Mientras el laboratorio respira en su propia calma es inevitable pensar en el contraste con el mundo que late fuera de estos muros de piedra. Más allá de la puerta de roble reforzada con clavos de hierro la ciudad sigue su propio curso caótico. Los mercados cierran. Los carruajes regresan a sus caballerizas y la gente se apresura a buscar el calor de sus hogares. Pero aquí dentro el tiempo ha sido domesticado. El destilador ha creado una burbuja de realidad donde las urgencias de la política o el comercio no tienen permiso para entrar. Este es el poder de la frontera. La capacidad de decir que este espacio es sagrado y que aquí nada se hace con prisa.
Imagina el momento en que un oficial termina de llenar un frasco de cristal de Murano con una esencia que ha tardado 20 días en completarse. El gesto final es el más importante de todos. Sumerge un tapón de corcho de primera calidad en cera de abejas caliente que burbujea en un pequeño caso de cobre sobre una vela. Al presionar el corcho sobre el cuello del frasco, el exceso de cera se desborda creando un sello hermético que aísla el contenido del aire, del polvo y del propio tiempo. Ese sello de cera es una declaración de intenciones. Es el punto final de una historia de paciencia. ¿Te has preguntado alguna vez si podrías poner un sello de cera simbólico sobre tus preocupaciones al final del día? En Observador de la Vida te sugerimos que visualices ese proceso ahora mismo. Imagina que cada pensamiento que ha quedado pendiente, cada tarea que no has terminado, y cada conversación que te ha dejado inquieto es guardada en un frasco pequeño de cristal. Uno por uno los vas sellando con esa cera tibia y segura. Una vez que el sello se enfría y se endurece, ya no puedes abrirlos hasta mañana. No es que los problemas hayan desaparecido. Es que han sido puestos en pausa. Protegidos de tu mente para que no puedan perturbar tu descanso. La cera de abejas tiene un aroma dulce y terroso que llena el taller durante estas horas. Es un olor que habla de campos de flores y de la labor incansable de la naturaleza. Al inhalar este perfume imaginario sientes como tus pulmones se expanden sin esfuerzo. El aire entra limpio y sale llevando consigo cualquier rastro de tensión que pudiera quedar en tu pecho. El maestro destilador mira su estantería de productos terminados y siente una satisfacción que no nace de la riqueza, sino del orden. Ver todos esos sellos de cera alineados perfectamente es como ver un ejército de paz montando guardia por ti. Es curioso cómo a veces nos sentimos culpables por no estar haciendo algo productivo. Pero en la filosofía de la destilería el no hacer nada es la parte más productiva del ciclo. Sin ese reposo bajo el sello de cera la esencia nunca alcanzaría su potencia máxima. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu descanso no es un tiempo perdido. Es el laboratorio secreto donde tus células se reparan, donde tus recuerdos se organizan y donde tu espíritu recupera la fuerza para el nuevo día. Eres importante y tu inactividad es valiosa. Me gustaría preguntarte si alguna vez has sentido el placer de cerrar una puerta sabiendo que nadie tiene la llave excepto tú. Esa es la sensación que queremos cultivar esta noche. El taller es tu mente y tú eres el único que decide que entra y que se queda fuera. Los ruidos de los carros sobre los adoquines de la calle de fuera llegan aquí como un murmullo lejano y casi musical que solo sirve para recordarte lo afortunado que eres por estar en este refugio de silencio. A medida que avanzamos por el taller observamos cómo las herramientas de metal han sido limpiadas y aceitadas para evitar la oxidación durante la noche. Las pinzas, las espátulas de plata, los embudos de porcelana. Todos descansan en sus sitios designados. No hay caos. No hay nada fuera de lugar. Esta organización exterior es un reflejo de la organización interna que te invito a adoptar. Siente cómo tus extremidades se vuelven pesadas, como si fueran de ese mismo metal noble que descansa sobre el terciopelo. Tus pies, tus piernas, tus manos. Cada parte de ti encuentra su lugar de reposo natural sobre el colchón. Si todavía puedes escuchar mi voz, deja que las palabras sean como esa cera tibia que se amolda a los contornos del frasco. Mis palabras no buscan enseñarte nada nuevo sino simplemente envolverte y protegerte. No hace falta que pienses en el significado de cada frase. Solo deja que el tono de la narración te guíe hacia ese estado de entrega total. El mundo exterior puede esperar. Las luces de la ciudad se van apagando una a una y el gran palacio de la historia se sumerge en una penumbra acogedora. Todo está bien. El sello está puesto. El contenido está seguro y el tiempo de la vigilancia ha terminado por hoy. El encargado del turno de noche se sienta en su rincón preferido y abre un libro de poemas antiguos. No para leer con atención, sino para dejar que la belleza de las palabras lo acompañe en su vigilia silenciosa. Tú puedes hacer lo mismo. Deja que estas imágenes de cristales y cera sean el paisaje de tu transición hacia el olvido más dulce. Duerme con la certeza de que nada puede romper el sello que has puesto esta noche sobre tu paz. Estás en el centro de un círculo de protección hecho de historia, de respeto y de una paciencia infinita que se remonta a siglos atrás.
La noche es larga y el silencio es tu mejor amigo. Disfruta de esta ausencia de demandas. De esta libertad absoluta de ser simplemente un ser que respira y que descansa en la sagrada penumbra de su propio taller interior. Capítulo 11. La arquitectura del refugio y los ecos del pasado. Al caminar mentalmente por los rincones más alejados de nuestro taller descubrimos que no solo las piedras y el cristal guardan la memoria del tiempo. Los espacios entre los objetos. Los huecos de aire que quedan bajo los techos abovedados. También tienen una función en esta sinfonía de la quietud. En la arquitectura de los grandes laboratorios del siglo XVII cada corredor y cada antecámara servía como un filtro de sonido y de luz. Para llegar al corazón de la destilería uno debía atravesar 3 puertas de madera pesada. Cada una diseñada para dejar atrás un poco más del ruido del mundo exterior. Al final lo que quedaba era un aire tan puro y tan estático que podría sentir el peso de una pluma al caer. Imagina esos pasillos largos y estrechos. Las paredes están cubiertas por una cal blanca que refleja la luz de la luna con un brillo plateado y frío. No hay adornos innecesarios en estos muros porque la belleza reside en la función y en el orden. Cada pocos pasos hay una pequeña hornacina donde descansa una estatuilla de terracota o un simple jarrón con agua fresca. Estos son los guardianes del silencio. Objetos que no piden nada y que simplemente están presentes para recordarnos que el vacío no es una carencia sino una forma de plenitud. ¿No sientes a veces que tu mente también necesita esos pasillos vacíos? Esos espacios donde no hay nada que decidir ni nada que juzgar. En Observador de la Vida nos gusta imaginar que tu hogar se está transformando en esta misma arquitectura esta noche. Cada puerta que has cerrado al entrar en tu dormitorio es uno de esos filtros de los que hablábamos. El mundo con sus demandas y sus velocidades se ha quedado atrapado en la primera puerta. Tus responsabilidades sociales se han detenido en la segunda. Y ahora, aquí en la tercera cámara, solo queda tu respiración y el ritmo pausado de esta historia. Estás en el santuario más profundo. En el lugar donde el tiempo no puede encontrarte a menos que tú lo invites a entrar. Me pregunto si alguna vez has notado cómo la luz de las estrellas parece más brillante cuando el aire está completamente quieto. En el taller el maestro a veces apagaba todas las velas y se quedaba simplemente observando el brillo del cielo a través de la claraboya. Decía que el universo mismo es una gran destilería donde las estrellas son las gotas de fuego que caen en el gran recipiente de la noche. Esa perspectiva de grandeza nos ayuda a relativizar nuestras pequeñas preocupaciones diarias. Comparadas con la danza de los astros. Nuestras dudas se vuelven tan ligeras como el polvo de oro que a veces flota en los frascos de elixires preciosos. Visualiza ahora el techo de tu habitación como si fuera esa cúpula de observación. No hay límites. No hay fronteras. Solo hay una expansión infinita de paz que te rodea por todos lados. Tus músculos se relajan ante esta idea de espacio. Ya no necesitas mantenerte alerta ni protegerte de nada. La arquitectura de este lugar es tan sólida que puedes permitirte el lujo de ser frágil. De ser suave y de dejarte llevar por la corriente del sueño. Siente como tus hombros se hunden un poco más. Alejándose de tus oídos. Liberando toda la tensión acumulada durante las 12 horas de tu jornada. El mobiliario de este taller imaginario incluye también grandes baúles de madera de cedro donde se guardan las túnicas de lino de los operarios. El aroma del cedro es limpio y persistente. Actúa como un protector natural contra el tiempo y la polilla. Puedes imaginar que te estás envolviendo en una de esas túnicas de lino fresco ahora mismo. Es una prenda que no aprieta. Que deja que tu piel respire y que te hace sentir parte de una tradición de hombres y mujeres que han buscado la sabiduría en la calma. Es la ropa del descanso. El uniforme de los que han cumplido con su deber y ahora reclaman su derecho al olvido. Me gustaría preguntarte, ¿qué parte de tu día de hoy guardarías en uno de esos baúles de madera para no tener que volver a mirarla en mucho tiempo? Quizás ese correo electrónico que te causó estrés o esa pequeña discusión insignificante. Imagina que abres la tapa pesada. Depositas el pensamiento dentro y escuchas el sonido seco del cierre de madera. Ya está. Está guardado en el pasado. Protegido por el aroma del cedro y por la oscuridad del baúl. Ahora tienes las manos vacías y el corazón ligero. Lista para entrar en el estado de gracia que es el sueño profundo.
En el taller el oficial de noche se detiene frente a un gran reloj de agua. Un artefacto ingenioso donde el tiempo se mide por el nivel de un líquido que sube milímetro a milímetro. No hay tic-tac. No hay ruidos mecánicos. Solo el ascenso silencioso de la presencia del tiempo. Es un recordatorio de que la vida sigue su curso de manera inevitable y hermosa. Sin necesidad de nuestra angustia. Todo fluye. Todo se transforma. Y tú estás fluyendo ahora mismo hacia el descanso más reparador que hayas tenido en mucho tiempo. Siente cómo el aire de la habitación se vuelve más fresco y más acogedor. Es el aire de la madrugada que llega para limpiar los restos de la actividad humana. En el laboratorio los cristales brillan con un tono azulado bajo la luz de la luna y el silencio se vuelve casi sólido. Estás a salvo. Estás protegido por los muros de la historia y por la arquitectura de tu propia paz. No hay nada más que hacer que cerrar los ojos y confiar en que el proceso de la noche hará su trabajo de manera perfecta. Duerme con la tranquilidad del que se sabe rodeado por un refugio inexpugnable. Los ecos del pasado son ahora canciones de cuna que te susurran que todo está bien. Que siempre ha estado bien y que mañana será otro día. Pero ese mañana está a una distancia infinita de este momento de perfección y silencio. Disfruta de la inmensidad de tu propio descanso y deja que el mundo ruede sin ti por unas horas. Mientras tú te conviertes en la gota más pura en el fondo del alambique de los sueños. Capítulo 12. La geometría de los espacios privados y la rutina del reposo. Al adentrarnos más en el corazón de este antiguo edificio de piedra descubrimos que el diseño de los espacios no era aleatorio sino que seguía una geometría sagrada pensada para calmar el espíritu humano. Las antecámaras que separan el taller principal de los aposentos de descanso son estancias de techos bajos donde el aire parece detenerse para recuperar el aliento. En estos lugares la arquitectura nos obliga a caminar más despacio, a bajar la mirada y a ser conscientes de nuestro propio peso sobre el suelo de terracota. Es el espacio de transición entre la acción del fuego y el reposo del cuerpo. Una zona donde las sombras son más largas y el silencio es una presencia casi física que te abraza. Imagina que estás recorriendo este pasillo de techos abovedados. Las paredes han sido pintadas con pigmentos naturales de color ocre y tierra de siena que bajo la luz de las velas parecen emitir un calor propio. Aquí no hay prisa por llegar a ninguna parte porque el destino es simplemente la quietud. En este corredor se encuentran los armarios empotrados de madera de nogal donde se guardan las sábanas de hilo puro lavadas con agua de lluvia y perfumadas con raíces de lirio. Puedes imaginar el tacto de esa tela fresca y ligeramente pesada contra tu piel. Ese olor a limpieza antigua que te transporta a un tiempo donde nada era desechable y todo tenía un propósito duradero. En Observador de la Vida creemos que cada persona debería tener su propia antecámara mental antes de dormir. Un lugar donde se quita las vestiduras de las preocupaciones diarias y se prepara para el ritual del descanso. Imagina que en este momento estás dejando en un banco de madera de ese pasillo todas tus etiquetas. Tus títulos. Tus obligaciones y tus miedos. Te quedas solo con tu respiración y con la sensación de alivio que produce saber que por las próximas 8 horas no eres nadie para nadie. Eres simplemente un observador de la vida que se retira a su santuario privado. Un ser humano que ha cumplido con su ciclo del sol y ahora se entrega al ciclo de la luna. Me pregunto si alguna vez has observado cómo el polvo baila en un rayo de luz lunar dentro de una habitación vacía. Es un movimiento tan lento y tan armónico que parece una coreografía diseñada por el propio universo para inducir al sueño. En el taller el encargado de la noche se detiene a veces en esta antecámara simplemente para disfrutar de ese baile silencioso. Él sabe que la vigilancia no siempre significa estar alerta ante el peligro. A veces significa simplemente estar presente ante la belleza de lo pequeño. Esa es la vigilancia que te propongo esta noche. Una atención suave que no se agarra a nada y que deja que las imágenes pasen como ese polvo plateado ante tus ojos. A medida que avanzas hacia tu descanso, nota cómo la arquitectura de tu habitación se vuelve más acogedora. Los rincones se suavizan y los muebles parecen perder sus aristas bajo la penumbra. Es como si el espacio mismo se estuviera preparando para acunarte. En el antiguo taller los maestros tenían un dicho. Para que el elixir sea perfecto, el recipiente debe estar en paz. Tú eres ese recipiente precioso esta noche. No permitas que ninguna vibración externa rompa tu superficie.
Deja que el líquido de tu mente se asiente hasta volverse tan claro y transparente como el agua de un pozo profundo en mitad de la noche. Visualiza ahora el orden de tus rituales. La forma en que acomodas la almohada. La presión de la manta sobre tus pies. La temperatura exacta del aire que entra por la rendija de la ventana. Todo es parte de una liturgia del sueño que se ha repetido durante milenios. No estás haciendo algo nuevo. Estás siguiendo los pasos de millones de personas que antes que tú buscaron consuelo en la oscuridad y en el silencio. Esta conexión con la historia es una fuente de seguridad inmensa. No estás solo en tu descanso. Estás respaldado por la sabiduría colectiva de la humanidad que sabe que el sueño es la medicina más poderosa y el regalo más generoso de la naturaleza. Siente cómo tus articulaciones se van soltando una a una. Como si fueran piezas de un mecanismo de relojería que finalmente ha recibido su aceite esencial y ahora puede girar sin fricción. Tus rodillas. Tus tobillos. Tus caderas. Todo se funde con la superficie sobre la que descansas. No hay necesidad de sostener nada. La gravedad es una fuerza amiga que te ayuda a echar raíces en el momento presente. En el taller los grandes recipientes de cerámica descansan en el suelo sobre camas de arena para evitar cualquier vibración. Haz lo mismo tú. Imagina que estás rodeado de esa arena tibia y suave que absorbe cualquier resto de tensión. Me gustaría preguntarte, ¿qué sonido de la naturaleza elegirías para que fuera el único compañero de tu sueño esta noche? Quizás el murmullo de un arroyo lejano o el susurro del viento entre los pinos. Sea cual sea. Deja que ese sonido se mezcle con mi voz y con el silencio de tu cuarto. Es una música sin notas que limpia el espíritu y prepara el terreno para los sueños más lúcidos y tranquilos. No hay nada que entender. No hay nada que analizar. Solo hay que dejarse llevar por la corriente de la noche que fluye inexorablemente hacia el amanecer. Pero todavía falta mucho para eso. Todo está en su sitio. La geometría de tu descanso es perfecta y el orden de tu rutina te garantiza una transición sin sobresaltos hacia el olvido. El oficial de guardia en el taller ha cerrado ya la última ventana y se ha sentado en su sillón de cuero frente a las brasas que se apagan lentamente. El calor es suave. El aire es denso y el silencio es total. Duerme ahora con la confianza de que el mundo está bien cuidado y que tu única responsabilidad es disfrutar de la paz que te has ganado. Que tu mente sea como ese pasillo ocre y sereno. Un espacio de tránsito hacia la luz de los sueños donde todo es suave. Todo es lento y todo es. Finalmente. Silencio. Capítulo 13. La coreografía del vapor y el reposo de los elementos. En la penumbra del taller los procesos más complejos alcanzan una simplicidad asombrosa. Es el momento en que el agua se convierte en aire y el aire vuelve a ser agua cargada con la esencia de la vida. Esta coreografía del vapor es un recordatorio visual de que nada desaparece realmente sino que todo se transforma en una versión más ligera de sí mismo. Observar el ascenso del vapor por el cuello de cristal es como ver los pensamientos del día evaporándose. Subiendo hacia las alturas para enfriarse y regresar a nosotros en forma de una sabiduría clara y serena. Imagina que estás frente a uno de esos alambiques de plata pulida que brillan con un resplandor lunar. El calor bajo el recipiente es tan tenue que apenas podrías percibirlo con la mano. Pero es suficiente para que el líquido interior comience su viaje. Ves cómo las moléculas se desprenden de la masa pesada y ascienden con una libertad absoluta. No hay esfuerzo en ese ascenso. Es simplemente su naturaleza. Puedes sentir cómo tus propias preocupaciones también podrían volverse así de ligeras ahora mismo. Imagina que cada duda y cada peso que llevas en los hombros se convierte en una partícula de vapor que sube hacia el techo abovedado de la estancia, alejándose de ti y dejando tu cuerpo vacío y tranquilo. En Observador de la Vida nos fascina esta alquimia del descanso. El sueño es el proceso de destilación por excelencia para el espíritu humano. Durante el día somos como el líquido en el matraz, llenos de impurezas y de ruidos externos. Pero al cerrar los ojos y permitir que el calor del descanso nos envuelva empezamos a filtrar lo que no sirve. El vapor de nuestra mente sube hacia el mundo de los sueños donde se purifica y se ordena. Mañana cuando despiertes serás como ese destilado precioso que descansa en el frasco de cristal. Más puro, más concentrado y mucho más fuerte.
Me pregunto si alguna vez te has detenido a observar cómo el agua hirviendo a fuego muy lento crea una melodía que parece un susurro constante. Es un sonido que no invade el espacio sino que lo protege. En el taller este murmullo era la señal de que todo iba bien. Si el sonido se volvía demasiado fuerte era necesario calmar el fuego. Si se apagaba era necesario reanimarlo. Tú estás en ese punto perfecto de equilibrio ahora. Tu respiración tiene ese mismo ritmo de un agua en calma que exhala su esencia con suavidad. No hay turbulencias. No hay burbujas de ansiedad. Solo una superficie que respira. A medida que el vapor avanza por el serpentín de enfriamiento se encuentra con el agua fría de la fuente exterior. Ese encuentro es el que permite la transformación final. El calor se disipa y la esencia se materializa en gotas cristalinas. Nota cómo tu propio cuerpo está pasando por ese enfriamiento beneficioso. Tus extremidades se sienten frescas mientras el centro de tu pecho conserva un calor suave y acogedor. Siente cómo la pesadez de tus párpados es la prueba de que la condensación del sueño está ocurriendo. Ya no eres vapor. Eres una sustancia que busca la base del recipiente para descansar. Visualiza las manos del destilador mientras ajusta una junta de lino empapada en pasta de almendras para evitar que se escape ni un solo gramo de la esencia. Es un gesto de un cuidado infinito. Una caricia técnica que asegura la perfección del resultado. Esa misma atención es la que el universo tiene contigo en este instante. Estás envuelto en una protección total donde nada de tu energía se desperdicia. Estás contenido. Estás seguro y estás en el lugar exacto donde debes estar. No hay fugas de pensamiento hacia el futuro ni hacia el pasado. Solo este momento presente que se desliza gota a gota hacia el olvido consciente. ¿Te has fijado alguna vez en lo satisfactorio que es ver cómo un recipiente se va llenando muy despacio? Ver el nivel del líquido subir milímetro a milímetro produce una paz difícil de explicar. Es la evidencia del progreso sin esfuerzo. En la destilería este proceso podía durar 12 horas o quizás 24. Nadie intentaba acelerar el goteo porque sabían que la velocidad es la enemiga de la calidad. La misma regla se aplica a tu descanso. No intentes dormirte rápido. Simplemente deja que el recipiente de tus sueños se vaya llenando por sí solo. Con cada palabra que escuchas y con cada silencio que permites que entre en tu mente. Siente ahora el peso de tu cabeza sobre la almohada. Es como el peso de un cristal lleno de un elixir valioso. Deja que el cuello se relaje completamente, permitiendo que el flujo de tu sangre sea tan libre y constante como el agua de los manantiales que alimentan el taller. No hay rigidez. No hay defensas. Todo el sistema de tu cuerpo ha pasado a un modo de bajo consumo donde lo único que importa es la regeneración silenciosa de tus fibras y de tus neuronas. Eres una obra maestra de la ingeniería natural en su estado más pacífico. En el laboratorio el oficial nocturno apoya su frente contra el frío cristal de la ventana por un segundo y mira las estrellas. Él sabe que su vigilancia tiene un propósito. Cuidar de esa transformación mágica que ocurre en el fuego y en el aire. Yo estoy aquí cumpliendo esa misma función para ti. Vigilando el ritmo de esta historia para que tú puedas. Finalmente. Soltar el último cabo que te ata a la vigilia. Las sombras en el taller son ahora tus mejores aliadas. Son el terciopelo que cubre tu mente y la protege de cualquier destello de preocupación. Todo está fluyendo. Los elementos han encontrado su lugar y la danza del vapor está llegando a su conclusión lógica. La esencia está casi lista y tú estás casi dormido. De una forma tan natural y tan bella como el proceso que hemos descrito. Disfruta de esta ligereza de ser vapor y de esta seguridad de ser gota. Ríndete a la gravedad del sueño y deja que la historia de los antiguos alquimistas sea el último susurro que acompañe tu viaje hacia las profundidades del descanso absoluto. Capítulo 14. El legado del silencio y el impacto de lo invisible. Al alejarnos un poco de los alambiques y observar el taller desde la perspectiva del tiempo comprendemos que este sistema de paciencia y precisión no era solo una forma de fabricar perfumes o medicinas. En realidad estas habitaciones silenciosas eran el motor oculto de gran parte de la historia que leemos en los libros oficiales. Mientras los reyes firmaban tratados en grandes salones iluminados por 1000 velas. Aquí en la penumbra se tomaban decisiones que cambiarían el destino de naciones enteras.
La verdadera influencia no siempre se ejerce con gritos o con ejércitos. A veces se ejerce a través de una pequeña gota de un extracto purísimo capaz de calmar la fiebre de un emperador o de abrir la mente de un filósofo cansado. Imagina el peso de esa responsabilidad que recae sobre los hombros del maestro destilador. Él sabe que lo que ocurre en este espacio protegido tiene el poder de estabilizar un gobierno o de consolar a una población en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, esa influencia permanece siempre en la sombra. Nunca se documenta en las crónicas reales ni se celebra con estatuas en las plazas públicas. Es un poder que no busca el reconocimiento porque su fuerza reside precisamente en su anonimato. No sientes que hay una libertad inmensa en hacer algo importante sin que el mundo entero tenga que saberlo. Esa es la paz que te invito a habitar esta noche. La paz de quien sabe que su propio bienestar y su descanso son fundamentales para el equilibrio de su propio universo personal. En Observador de la Vida nos gusta recordar que la mayor parte de la belleza del mundo es invisible a los ojos distraídos. Se encuentra en los procesos lentos de maduración. En el crecimiento silencioso de las raíces bajo la tierra y en la destilación pausada de nuestras propias experiencias. Lo que haces ahora mismo. Entregarte al sueño y permitir que tu mente se repare. Es un acto de una importancia vital que nadie más verá, pero que mañana se reflejará en la claridad de tu mirada y en la paciencia de tu voz. Estás participando en una tradición milenaria de cuidado personal que es la base de toda cultura y de toda civilización. Me pregunto si alguna vez has pensado en cuántas de tus mejores ideas han nacido no del esfuerzo consciente sino del silencio absoluto que sigue a un buen descanso. El taller nos enseña que para que la esencia aparezca primero hay que dejar de agitar el líquido. Hay que permitir que las partículas se asienten y que el agua se calme. Tu sueño de esta noche es esa calma necesaria. Estás permitiendo que tu historia personal se destile. Separando lo que es valioso de lo que es simplemente ruido. No tienes que esforzarte por aprender nada. El proceso histórico de tu propia vida se encarga de organizar los recuerdos mientras tú simplemente flotas en la oscuridad de tu habitación. Visualiza por un momento los mapas antiguos que cuelgan en la pared de la biblioteca del taller. Son mapas de rutas comerciales de especias y de plantas raras. Líneas que cruzan desiertos y océanos para traer un solo puñado de flores de jazmín o de granos de pimienta. Esas líneas son el testimonio de que el mundo entero está conectado por el deseo de la belleza y de la salud. Tú también estás conectado con ese mundo. Pero ahora mismo tus rutas están cerradas por mantenimiento. Has puesto un cartel de pausa en tus fronteras y has decidido que por unas horas el único territorio que vas a explorar es el de tu propia paz interior. Es un viaje sin movimiento. Un desplazamiento hacia el centro de tu propio ser donde todo es acogedor y seguro. Siente cómo el aire que respiras parece llevar consigo el eco de todas esas tierras lejanas. Es un aire rico, denso y lleno de promesas de descanso. Tus pulmones lo aceptan con gratitud y lo devuelven al mundo convertido en un ritmo que te acuna. Nota cómo el latido de tu corazón se ha vuelto tan regular y tan tranquilo como el goteo del agua de la fuente en el patio del palacio. Ya no hay emergencias. No hay noticias de última hora que puedan romper esta burbuja de serenidad histórica. Eres el soberano de un reino de sombras amables y de cristales relucientes que solo buscan tu bienestar. ¿Te imaginas cuántos secretos han muerto con estos maestros destiladores simplemente porque no consideraron necesario gritarlos? Hay una elegancia suprema en el silencio que sabe cuando ha cumplido su función. Esta noche tú puedes adoptar esa misma elegancia. No hace falta que analices tu día ni que planifiques tu mañana con ansiedad. Deja que los detalles se desvanezcan como el humo de las chimeneas en el horizonte nocturno. Lo que sea realmente importante volverá a ti mañana de forma natural. Lo que no, se perderá en la bruma de la historia para siempre. Y eso es algo bueno. En el taller el oficial de noche hace su última ronda de inspección. Verifica que los diarios del laboratorio estén cerrados y que las llaves estén en su sitio. No queda nada por hacer más que esperar al amanecer. Pero ese amanecer está todavía a muchas horas de distancia. Es el tiempo del descanso absoluto. El tiempo en que la historia se detiene para tomar aliento. Yo sigo aquí contigo. Como el guardián de este relato. Asegurándome de que cada palabra sea una capa más de protección para tu sueño.
Duerme con la certeza de que tu influencia en el mundo de mañana depende de tu capacidad para desaparecer en el mundo de hoy. Ríndete a la evidencia de que eres un ser humano que necesita la oscuridad tanto como la luz. De que necesitas el silencio tanto como la palabra. Estás en el lugar más seguro de la historia. En el taller de los sueños donde todo es posible porque nada es urgente. Deja que la arquitectura de la calma te envuelva por última vez antes de pasar al capítulo final de nuestra travesía. Todo está en orden. Todo está en paz. Y tú estás exactamente donde necesitas estar. Capítulo 15. La verdad emocional y el abrazo del sueño eterno. Hemos recorrido juntos los pasillos de piedra. Hemos vigilado el goteo de los alambiques y hemos aprendido los secretos de la paciencia en la penumbra de este antiguo palacio. Pero ahora al llegar al final de nuestra travesía comprendemos que esta no ha sido solo una historia sobre la alquimia o la destilación de plantas raras. Esta ha sido en realidad una historia sobre ti y sobre tu asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia. Al igual que esos maestros destiladores que aprendieron a encontrar la paz en medio de las presiones de la corte. Tú también has encontrado este espacio de calma en medio de un mundo que nunca deja de gritar. La verdadera destilación no ocurre en los matraces de cristal. Ocurre en tu interior cuando decides que este momento es solo tuyo. Imagina que el taller está ahora casi a oscuras. La última brasa del horno emite un resplandor anaranjado que apenas ilumina las puntas de tus pies. El aire ha alcanzado su punto máximo de saturación con los aromas del jazmín, el sándalo y la resina de mirra. Es una atmósfera tan rica y tan protectora que sientes como tu cuerpo se funde finalmente con la superficie del descanso. Ya no hay distinción entre tú y el aire que te rodea. Eres parte de este santuario. Eres un elemento más de esta arquitectura de la paz que hemos construido palabra a palabra. Sientes esa ligereza en tu pecho. Es la sensación de haber dejado atrás todo lo que no era esencial. En Observador de la Vida queremos que te lleves contigo esta verdad emocional. El descanso no es una debilidad sino la forma más elevada de inteligencia. Se necesita mucha sabiduría para saber cuándo detenerse y dejar que el universo se encargue del resto. A lo largo de los siglos los seres humanos han sobrevivido a crisis, guerras y cambios profundos gracias a su capacidad de retirarse cada noche a este mundo de sombras y sueños para renovar su fuerza. Tú eres el heredero de esa resistencia. Estás descansando no solo para recuperar energía sino para honrar el ritmo natural de la vida. Eres valioso por el simple hecho de existir y este tiempo de inactividad es tu derecho sagrado. Me pregunto si puedes sentir ahora la calidez de mi voz como si fuera esa manta invisible de la que hablamos al principio. No hay más preguntas que responder. No hay más reflexiones que hacer. La historia se ha completado y el ciclo de la destilación ha llegado a su fin. El elixir de tu sueño ya está listo. Es puro. Es transparente y está esperando a ser bebido por tu subconsciente. Deja que el sabor de la tranquilidad se extienda por todo tu ser. Desde la raíz de tu cabello hasta la planta de tus pies. No queda ni una sola fibra de tensión en tu organismo. Solo una entrega total y absoluta al olvido dulce. Visualiza por última vez al oficial de guardia que se retira finalmente del taller. Camina de puntillas para no romper el silencio que ha ayudado a crear. Se detiene un segundo en el umbral de la puerta. Echa una última mirada a los cristales que brillan suavemente bajo la luna y asiente con la cabeza. Todo está bien hecho. La obra del día ha terminado y la obra de la noche ha comenzado. Él cierra la puerta de roble con un movimiento lento. Y escuchas el sonido sordo del pestillo encajando en su sitio. Ahora el taller está sellado. El palacio está en calma y tú estás en el centro exacto de la seguridad más perfecta que puedas imaginar. Siente como el sueño te envuelve ahora como una niebla tibia que sube desde el suelo de piedra. Es una niebla amable que desdibuja los contornos de tu habitación y los sustituye por los paisajes infinitos de tu imaginación. Ya no necesitas mis palabras. Mi voz empieza a alejarse, volviéndose un murmullo que se confunde con el latido de tu propio corazón. Estás libre. Estás en paz y estás profundamente amado por el silencio de la noche. No hay nada que temer en la oscuridad porque es en ella donde nacen todas las estrellas y todos los nuevos comienzos. Tu respiración es ahora un oleaje lento y profundo de un mar que no conoce las tormentas.
Cada inhalación te trae más calma y cada exhalación te aleja más de la orilla de la vigilia. Te estás deslizando suavemente hacia ese lugar donde el tiempo no tiene nombre y donde la historia es solo un sueño lejano. Todo lo que hemos narrado sobre los alambiques, los secretos y la sombra se convierte ahora en el combustible para tus propios sueños. Deja que tu mente vuele hacia donde desee. No hay fronteras ni límites para ti ahora. Que tu descanso sea tan profundo como los cimientos de este palacio y tan ligero como el vapor que asciende hacia el cielo. Mañana despertarás con la claridad del cristal de Murano y con la fuerza de la tierra antigua. Pero eso será mañana. Por ahora solo existe este instante de perfección infinita. Duerme ahora. Entrégate al abrazo de la noche que te ha estado esperando con tanta paciencia. El taller está en silencio. El observador se retira y tú te sumerges finalmente en la paz absoluta. Buenas noches. Que tu viaje por el mundo de los sueños sea tan hermoso como la historia que hemos compartido. Todo está en paz. Todo está en orden. Duerme. Simplemente duerme.